En el Parlamento canadiense, la figura de Jaroslav Gunka desató una tormenta de controversia. A sus 98 años, este veterano de las Waffen-SS Galicia fue objeto de aplausos, pero también de indignación por parte de la comunidad judía y la opinión pública internacional. Sin embargo, detrás de este escándalo se esconde una historia compleja, marcada por el contexto turbulento de la Segunda Guerra Mundial y las decisiones individuales en tiempos de conflicto. La juventud bajo la sombra del nazismo. Jaroslav Gunka nació en 1925 en la región de Ternopil, una zona que experimentó la agitación de la ocupación polaca, soviética y finalmente alemana. En 1943, a la temprana edad de 18 años, se ofreció como voluntario para unirse a las filas de la 14ª División de Granaderos de las Waffen-SS Galicia, una unidad formada por ucranianos pero dirigida por alemanes. La División Galicia no era una excepción en el panorama de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Surgió en un periodo de agitación política y aspiraciones nacionalistas en Ucrania, donde algunos vieron en las fuerzas alemanas una oportunidad para resistir a la ocupación soviética y buscar la independencia. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Gunka, entonces un joven de 18 años, se unió a las filas de la división, cuyos orígenes se remontan a la ocupación alemana en Galicia Oriental. La división, dirigida por alemanes pero formada por ucranianos, fue creada con el propósito de luchar contra el comunismo bajo el liderazgo de Adolf Hitler. La división Galicia fue enviada al frente oriental, donde se enfrentaron a sus compatriotas del primer frente ucraniano. La cruel tragedia se desencadenó en la batalla de Brody en julio de 1944, donde la división fue parcialmente derrotada, perdiendo a miles de sus soldados. La historia se entrelaza con la complejidad de la Segunda Guerra Mundial y las lealtades divididas. Tras la derrota en Brody, algunos soldados desertaron y se unieron a la resistencia, mientras que otros continuaron luchando en distintos frentes. La división se reorganizó y participó en combates en Yugoslavia, culminando su jornada de combate en Austria. La historia de la división Galicia es una mezcla de tragedia, decisiones difíciles y complejas lealtades. Las autoridades británicas llevaron a cabo investigaciones exhaustivas, concluyendo que Gunka no había cometido crímenes de guerra. La Comisión Jules Dessin en Canadá reafirmó estas conclusiones, señalando que no existían pruebas suficientes para considerar a la División Galicia como una estructura criminal. La participación de la División Galicia en ciertos eventos ha sido objeto de manipulación y malentendidos. Se destaca la importancia de distinguir entre colaboradores y criminales de guerra. La historia de la división refleja la complejidad de una nación sin Estado, atrapada bajo el dominio de un imperio totalitario, y cómo se convierte en carne de cañón. La historia de la división Waffen-SS Galicia es un recordatorio de los desafíos y tragedias que enfrentan las naciones sin Estado en tiempos de conflictos globales. Más allá de la maldición que algunos le atribuyen, es crucial comprender la complejidad de estos eventos para evitar la manipulación y especulación política. La verdad histórica debe ser examinada por historiadores, no por políticos y propagandistas. Y así, entre la maldición y la tragedia, la división Galicia permanece como un capítulo controvertido en la historia. La controversia. La invitación de Jaroslav Gunka al Parlamento canadiense desata una tormenta de controversia a nivel mundial. La comunidad judía, los populistas de derecha en Polonia y la propaganda rusa reaccionan con indignación ante este evento. El debate sobre el pasado de Gunka durante la Segunda Guerra Mundial divide opiniones, cuestionando si debe ser considerado un criminal de guerra o simplemente un soldado que cumplía órdenes. Se profundiza en la historia de la división de las Waffen-SS Galicia, explorando por qué se formó, a quién juraron lealtad y cuál fue su papel en la guerra. Se examinan los detalles sobre la participación de los ucranianos en las fuerzas armadas nazis, destacando las diferentes motivaciones y circunstancias que llevaron a algunos a unirse a la división. La conclusión de la Comisión Dessin en Canadá, que absuelve a Gunka y otros miembros de la división Galicia de crímenes de guerra, es revelada al público. Las investigaciones exhaustivas realizadas por las autoridades británicas y canadienses respaldan esta conclusión, confirmando que Gunka era simplemente un combatiente común y corriente. La controversia persiste, pero la presunción de inocencia y la falta de evidencia sólida de crímenes de guerra llevan a la conclusión de que Gunka y otros miembros de la división Galicia no deben ser considerados criminales de guerra. Después de la guerra, Gunka se estableció en Gran Bretaña antes de mudarse a Canadá en 1951. A lo largo de los años, fue objeto de investigaciones exhaustivas, que concluyeron que no había cometido crímenes de guerra. Sin embargo, su afiliación pasada a la división Galicia lo seguiría persiguiendo en la vida pública, especialmente cuando fue invitado al Parlamento canadiense. La presencia de Jaroslav Gunka en el Parlamento canadiense provocó una profunda reflexión sobre las complejidades de la historia y la memoria.
Detrás de las etiquetas y el escándalo yace una historia de juventud marcada por la guerra, la política y las decisiones individuales en tiempos de conflicto. Su vida, como la de muchos de su generación, es un recordatorio de los dilemas morales y las realidades ambiguas que enfrentaron en un mundo en guerra. Reflexiones y conclusión. La presencia de Yaroslav Gunka en el Parlamento canadiense provocó una profunda reflexión sobre las complejidades de la historia y la memoria. Detrás de las etiquetas y el escándalo yace una historia de juventud marcada por la guerra, la política y las decisiones individuales en tiempos de conflicto. Su vida, como la de muchos de su generación, es un recordatorio de los dilemas morales y las realidades ambiguas que enfrentaron en un mundo en guerra. La controversia que rodea a Gunka destaca la dificultad de juzgar eventos pasados desde la perspectiva actual. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices profundas en la historia, y la participación de individuos en conflictos como el de la División Galicia refleja las complejidades de un tiempo tumultuoso. La invitación al Parlamento canadiense no solo desencadenó un debate sobre la culpabilidad individual, sino que también llevó a una revisión crítica de la historia de la división y de aquellos que la integraron. La conclusión de la Comisión Dessin en Canadá, respaldada por investigaciones exhaustivas, arrojó luz sobre la realidad de Gunka y sus compañeros de la Galicia. Aunque persiste la controversia, la falta de evidencia sólida de crímenes de guerra lleva a la conclusión de que no deben ser considerados criminales de guerra. Sin embargo, esta historia sirve como un recordatorio de los desafíos éticos y morales que enfrentaron quienes vivieron aquellos tiempos oscuros. En última instancia, la vida de Gunka representa una pieza más en el rompecabezas complicado de la historia. En lugar de simplificarla en términos de héroes y villanos, es esencial reconocer la complejidad de las circunstancias y las decisiones individuales en tiempos de conflicto. La verdad histórica, examinada por historiadores imparciales, se convierte en la herramienta esencial para comprender y aprender de las experiencias del pasado, evitando la manipulación y especulación política. Así, entre la maldición y la tragedia, la historia de la División Galicia y de individuos como Yaroslav Gunka permanecen como capítulos controvertidos pero fundamentales en nuestra comprensión de la complejidad humana durante la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo sobre el nazi Rudolf Oss en Balenciaga, la conmovedora historia de la modelo Brigitte Oss. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.